nos guardes de todo pensamiento que no proceda de ti, de todo espíritu, Señor, de vanagloria, Dios mío, y que nuestro espíritu, Señor, y nuestra alma entre en el orden, Señor, oh Dios, de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Los niños pequeños a la cuna. La pastora no sé dónde está. Si me hace señales de humo, que sea. Bueno, de humo no, porque capaz que nos llamen a los bomberos. Gloria a Dios. Los niños solo de sala cuna. Amén. Quiero esto, como anuncié el domingo, este domingo que pasó, este fin de semana no vamos a estar aquí. Vamos a estar, bueno, no voy a estar aquí con mi esposa. Vamos a estar en un aniversario de una de las iglesias que cubrimos. Entonces, bueno, necesito dejar organizado. El viernes, como dije, va a estar un pastor con nosotros, va a estar dando la palabra el viernes en la noche. En la mañana va a estar el hermano Roberto ministrando la palabra. Dios mediante, la administración de las ofrendas que me corresponden a mí, que yo las hago el domingo, pues se la voy a dejar a la hermana Elizabeth, ¿verdad? Para que ella comparta la palabra. En la puerta le tocaba a la hermana, al hermano Alex Silma Cabrera, pero ellos viajan este fin de semana para dejar a sus hijitas en la universidad. Entonces estoy pidiendo, hermana Marta, a ti te tocaba el domingo siguiente. Si puedes venirte el domingo con el hermano Ibarra, y te estoy encomendando la puerta a las 9 de la mañana. Amén. Es posible. Gloria a Dios. Así solo pues te paso a ti y luego a ella le doy la oportunidad o a ellos, a Alex, la oportunidad de cubrir. Que el Señor les bendiga. Amén. Y voy a hablar acerca de este tema que lo titulé La memoria de Dios. Y no es que a Dios le falte memoria, sino que encontré varios versículos en la palabra que mencionan el hecho de que Dios recordó. Entonces, Dios se acordó. Y como hemos estado usando el tema pensamiento, mente, y ya sucesivamente, ¿verdad? Quiero recurrir unos minutos a este tema porque hay varias cosas que me tocaron a mí, me tocan a mí, ¿verdad? Como soy padre, y yo dije siempre pedí esto, aunque un día mis hijas se casen y yo tenga 80 y ellas tengan, ¿qué cosa? 50 o 60, yo sigo siendo padre. Eso nadie me lo puede quitar. Bendito el nombre del Señor. Y déjeme decirle, hermano, encuentro a través de las Escrituras, primero que es una bendición extraordinaria ser padre. No sé si usted lo ve así, pero yo lo veo así. De hecho, lo poquito de bueno que nosotros tengamos como padres se lo debemos a lo que Dios ha plantado en nosotros. Porque Él sí es Padre, bendito el nombre del Señor en toda la extensión de la palabra. Pero hay modelos, hay diseños, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me bendice mucho es encontrar en la palabra de Dios, y bueno, creo que en días pasados lo dije, quiero volverlo a repetir. Si nosotros queremos encontrar respuesta para cualquier situación de nuestra vida, lo vamos a encontrar en la palabra.
Si queremos encontrar consejo para cualquier situación de nuestra vida, lo vamos a encontrar en la palabra. Así que le quiero recomendar que usted lea la palabra. Al principio le va a suceder que muchas cosas usted pues no la va a entender. Algunas, así como la genealogía, lo van a cansar y lo van a agotar usted, y usted va a decir, ¿para qué la genealogía? Pero es importantísima la genealogía. Usted lo ve en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, el por qué es tan importante la genealogía. Y bendigo al Señor Jesús porque la genealogía reconoce que nosotros tenemos Padre. Bendito el nombre del Señor. Y nos lleva, bendito Dios, a mirar en la herencia que nosotros recibimos a través de nuestros padres. O sea, nosotros tenemos una herencia celestial. Eso es lo que dice la palabra. Y quien nos ha hecho heredar, dice la palabra de Dios, ha sido nuestro Padre celestial. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Entonces, quiero hablar de un padre. Quiero hablar de un padre, y este padre es bien conocido. Entonces, déjenme mencionar este versículo desde la Torre Amad. La Torre Amad, no la busque en el mapa, no está en el mapa. Es el nombre de uno de los traductores de la Biblia, bendito el nombre del Señor. Y le puse específicamente quién traduce la Biblia, y la traduce de esta manera, y yo quiero que usted detalle conmigo 2 o 3 cosas. Capítulo 18, dijo el Señor, ¿cómo es posible que yo encubra a Abraham lo que voy a ejecutar? Ese es el 17. Y el 18, versículo 18 dice, habiendo él de ser, ¿qué dice ahí? Cabeza. Habiendo de ser él, cabeza. Lo primero que quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios es que uno no se hace cabeza. Dios lo hace cabeza a uno. O sea, le estoy hablando a los padres. O sea, no es que uno quiera hacerse la cabeza, sino que Dios fue quien determinó que Abraham, el que sería padre de muchos, llegara a ser cabeza. O sea, y déjeme decirle, hermano, la cabeza es un diseño de Dios. O sea, una de las cosas que yo quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios es las cosas que se desatan a través de este diseño, y yo lo quiero mostrar de esta manera, solo con un hombre. Luego después quizás tenga tiempo más adelante de enseñar con respecto a otros hombres, pero lo primero que quiero que usted vea es que el Señor dijo, no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a ejecutar, siendo que él ha de ser cabeza. Entonces, a las cabezas es a quienes Dios le revela y a quienes Dios le muestra. Bendito el nombre del Señor, según mi Biblia. Y luego después dice la palabra del Señor que él sería la cabeza de una nación grande y fuerte, y bendita en él todas las naciones de la tierra. Ahora, yo quiero que usted vea el diseño de Dios. Una cabeza, y esa cabeza se ocuparía de ser el padre de una nación, y siendo él el padre de una nación, a través de ellos se desataría, bendito Dios, bendiciones. ¿Para quién? Para las naciones de la tierra. ¿Dónde comenzó esa bendición? En una cabeza. Eso es lo que quiero dejar ahora con ese primer versículo. O sea, una cabeza es una autoridad que Dios ha establecido. Y déjeme quedarme unos minutos aquí con usted en este punto, porque, por ejemplo, en las Escrituras yo encuentro que hay un hombre que necesita que su siervo sea sanado. Él era cabeza, pero al mismo tiempo estaba bajo órdenes. Y déjenme hablar unos minutos de las cabezas, de las autoridades y lo que Dios establece como un orden para desatar bendición.
Sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto hay otro alto, y sobre ese alto está el Altísimo. Esos son cabezas. Ok, ahora miremos esto. Él era una cabeza, y la sujeción, creo que esta es la tercera vez que menciono que es una cuestión de fe. Y un pasaje, hermano, extraordinario es este. Este centurión manda, bendito el nombre del Señor, un mensaje al Señor Jesús para que venga, para que oren por su siervo y que su siervo sea sanado. Y tal parecía que el centurión sabía que Jesús iba a ir y le dijo a los siervos, bendito el nombre del Señor, y le dio el mensaje también al Señor: no es necesario que tú vayas a mi casa. La razón es esta. Fíjese la explicación que dio. La razón es esta: yo estoy bajo autoridad, yo recibo órdenes y la obedezco, y como yo recibo órdenes y la obedezco, también estoy sobre autoridad. Y cuando yo recibo órdenes y las obedezco, yo también doy órdenes, y mis siervos obedecen. Entonces, Señor, por favor, di la palabra y mi siervo sanará. 2 o 3 cosas rápido. El centurión está delante del Señor Jesús y reconoce que ahí hay una cabeza, porque se trataba de sacar una enfermedad y se trataba de sacar espíritus de enfermedad en la casa de un gentil que había aprendido a ser piadoso y a hacer buenas obras, pero que no tenía la revelación de Cristo. Y entonces este centurión dice: di la palabra y mi siervo sanará. Tú no tienes que entrar en mi casa, solo di la palabra. El mensaje de yo estoy bajo autoridad y estoy sobre autoridad, yo obedezco órdenes y luego cuando obedezco puedo dar órdenes y a mí me obedecen. Lo que estaba era reconociendo que delante de él había una cabeza que estaba bajo orden. Acuérdese que Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo, y el Hijo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, en este caso de su esposa, no de todas las mujeres, sino de toda mujer. Y y hago la aclaración porque ninguna mujer casada está obligada a sujetarse a mí. A quien está obligada a sujetarse es a su marido. Ahora, si no se sujeta a su marido, mucho menos se sujeta a Cristo. Porque la Biblia dice: la mujer casada sujétese a su marido como se sujeta a Cristo. Así que si ella no se sujeta a su marido, mucho menos se sujeta a Cristo, mucho menos se puede sujetar a mí, en el orden eclesiástico. Ok, entonces sigo. Como esto es un culto familiar, yo no quiero que usted se ponga tenso por lo que yo estoy diciendo. Yo solo estoy hablando de sujeción y de orden. ¿Está claro? Entonces viene este hombre, y cuando dice esta frase, lo primero que está diciendo es: yo reconozco que este hombre es una cabeza, que él está bajo autoridad, y porque está bajo autoridad, él puede dar órdenes. Estaba bajo la autoridad de Dios el Padre como hijo, y le estaba siendo obediente al Padre, y lo único que le faltaba era llegar a la cruz del Calvario. Pero por esa misma razón los demonios se le sujetaban. Entonces, lo más impresionante para mí en ese pasaje es que cuando el Señor Jesucristo lo escuchó, dijo: en todo Israel no he encontrado a un hombre con semejante fe. Ese pasaje dice que ni los religiosos del Sanedrín, ni los ancianos del pueblo de Dios, ni las cabezas que habían en Israel reconocían que el que tenían delante era una cabeza, que tenía cabeza, y que porque tenía cabeza podía estar sobre autoridad. Y un gentil, Jesucristo dice:
en toda esta comunidad no hay hombre con semejante fe. Entonces, si la palabra del Señor fue esa, en toda esta comunidad no hay un hombre con semejante fe, eso quiere decir que la sujeción es un tema ¿de qué? De fe. Así. Entonces, cuando usted no se sujeta como hijo de Dios, cuando usted no es capaz, bendito el nombre del Señor, de sujetarse a su padre como hijo en lo natural, cuando usted no es capaz de sujetarse como hijo a un ministro, entonces usted está diciendo que usted es un incrédulo. Y lo próximo que quiero dejarle saber a usted es que la incredulidad fue lo que dejó a Israel muerto en el desierto. Solo 2 pudieron entrar. Ok, entonces leemos yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Estoy hablando despacito porque quiero que usted oiga la palabra y la enseñanza. Entonces yo quiero que usted vea este versículo que es la continuación. O sea, él dice, no le puedo esconder el plan. Fíjese que todos nosotros cuando leemos ese versículo en lo que más hacemos énfasis es en la revelación. Dios le habló a Abraham y era amigo de Abraham. Sí, pero ¿cómo llegó a esta condición? Entonces, el próximo versículo que es el 19, en la misma torre, mire lo que dice, pues bien sé, claro, es Dios. Pues bien sé que ha de mandar ¿a quién? A sus hijos. O sea, una cabeza con cabeza tiene autoridad para mandar. O sea, que lo que te hace cabeza no es que tú encontraste un espacio para mandar. Lo que te hace cabeza es una designación. Dios designó a Abraham cabeza. Bueno, ¿por qué? Bendito el nombre del Señor. Imagínese usted, hermano, el día en que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y salió. Y eso lo puso en condición de ser hijo obediente, así como estaba mencionando el hermano en las ofrendas, ¿verdad? Lo puso en condición de hijo obediente, pero eso lo hizo cabeza. Y una cabeza, si usted me permite, esto es extraordinario, no es solo una cabeza para llegar a ser una nación grande y fuerte, sino que era una cabeza para bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces yo no sé cuánto quiere ser canales de bendición. Eso no dice que Dios lo escogió para que él fuera una vasija. Una vasija, ¿qué cosa es lo que hace? Acumular y de repente cuando se ve llena dice, ¿para qué? Ya no necesito más de más ninguna llenura. Pero un canal es una conexión, es una manera de que por una punta entre una cosa y por la otra punta salga lo mismo. O sea, la intención de Dios es que nosotros seamos canales. Entonces, yo necesito, bendito Dios, no solo ser bendecido por un canal, sino que yo necesito aprender a ser un canal de bendición para la gente que me rodea. Y eso viene como resultado de autoridad que Dios da sobre cabezas. Ahora, miremos unos minutos. Usted sabe, ¿verdad? En la Biblia hay montonazo de historia de hombres que no fueron cabezas, bendito el nombre del Señor, y que se prostituyeron. Pero yo no me quiero ir por ese lado, yo quiero quedarme aquí unos minutos en este versículo. Entonces, aquí no había nacido ningún hijo, pero desde que Dios lo constituyó cabeza, Él se propuso ordenar a sus hijos. O sea, Él no esperó. No sabía la responsabilidad que le tocaba como varón. Y dice la palabra del Señor que esto fue lo que Él se propuso, y solo por proponérselo en su corazón. Y me llama la atención, hermano, que no dice solo a sus hijos, sino a su familia después de sí.
Y ahorita voy a explicar esto porque este versículo a mí me impresionó tanto que yo dije, yo necesito encontrar, y encontré 2 versículos en las Escrituras, hermano, que están impresionantes. Luego, cuando leo este versículo, dice la palabra del Señor, ellos van a recibir órdenes de una cabeza. Las órdenes que van a compartir son estas. Guarden qué cosa. Entonces, ¿cuál es la tarea de una cabeza? Perdónenme, primero, la tarea de una cabeza es pararse en las sendas, bendito el nombre del Señor, en las encrucijadas de las sendas y preguntar cuál es la senda antigua y andar por ella, la senda Olán. La tarea de una cabeza es descubrir a Jesucristo, alcanzar la revelación de Cristo. Esa es la tarea de la cabeza. Porque si no, ¿cómo le vas a decir a tus generaciones, guarden la senda del Señor? Entonces, nuestra tarea como cabeza es tener un encuentro con Jesucristo, para los que están tomando nota. Y luego después, venir aquí, bendito el nombre del Señor, para poderle decir no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros familiares. Hoy se va a ampliar un poquito la visión, entonces nuestra tarea como cabeza no es solo nuestros hijos, sino también nuestros familiares, para los que están tomando nota. Yo he encontrado en este país una liviandad loca, pero loca. Y cuando digo así, como yo no me relaciono con impíos, yo con lo que me relaciono son con cristianos, digo muchas veces qué livianos son los cristianos que conozco. ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos responsabilidad con nuestros hijos, sino con nuestras familias. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que yo tengo responsabilidad con todas las familias de la iglesia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Roberto y Elizabeth tienen responsabilidad con todas las familias de la iglesia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Eval y su esposa tienen responsabilidad con todas las familias de la iglesia. Y que todas las familias de la iglesia con cabeza tenemos responsabilidad con todas las familias de la iglesia. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Seducirlos? No. Nuestra tarea es enseñarles que guarden el camino del Señor. Pero ya dije que para guardar el camino del Señor tenemos primero que descubrir al Señor. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Porque si no, ¿qué vamos a mostrar? Ok, seguimos aquí unos minutos más. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Que obren con qué? ¿Con qué había que obrar? Rectitud y ¿qué? Y justicia. Para que cumpla el Señor por amor de Abraham todas las cosas que tiene prometidas. Yo tengo 18 diapositivas y tengo que correr. Entonces, ya usted vio esto, entonces déjeme mostrarle Génesis 19:27. Abraham, el padre de la multitud, se levantó un padre que se levanta, que dice aquí, muy de mañana. Ok, quiero que usted ubique el capítulo, el versículo. Ya los juicios se están derramando sobre Sodoma y Gomorra. Sí recuerdan cuál fue la oración de Abraham. 50, 45, 40, 35, luego 30, y hermano, impresionante, porque ni 5 había, bendito el nombre del Señor, en aquel lugar. Entonces, le quiero contar esto. Abraham no dio por terminada su tarea, sino que mire lo que dice la Biblia. Quiero por favor que lo detalle, porque yo quiero hablar unos minutos a los padres y quizás a alguna madre que le ha tocado ser cabeza, porque el hombre no existe, ¿verdad?
No porque ella usurpa, sino porque él no existe, él no está. Quiero mostrarle algo. Abraham se levantó muy de mañana. Cuando tú buscas el original griego, levantarse muy de mañana aquí se levantó para inclinar el hombro y empezar a llevar una carga. Ok, a nosotros los padres nos toca llevar la carga espiritual, el peso espiritual del hogar. No debería de haber en el hogar hombres más espirituales que las mujeres o mujeres más espirituales que los hombres. Generalmente, cuando una mujer, entre comillas, parece ser más espiritual que el marido, generalmente, óigame despacito, generalmente el espíritu jezabélico la controla. Entonces no debería, porque no es diseño de Dios que la mujer sea cabeza. ¿Ok? Entonces viene el Señor y establece el orden. ¿Puede alguien decirme si la iglesia es más espiritual que Cristo? No. En días pasados dije que usted no era más espiritual porque ayuna y porque ora, sino porque usted es un espíritu. Ahora, si el espíritu está en el orden que Dios diseñó, no hay penetraciones de ministraciones de espíritus inmundos. Ahora, cuando la mujer siente que ella es más espiritual que su marido y ella puede tomar decisiones espirituales dentro de su casa, uno de los ataques precisamente son los espíritus jezabélicos, que vienen a manifestarse usurpando autoridad. Entonces, a mí me gustaría que usted mirara esto. El hombre no fue diseñado para trabajar y proveer solamente, como la mujer no fue diseñada para ser la que lava los platos y la ropa en la casa. El hombre fue diseñado para llevar cargas espirituales, y las cargas espirituales se empiezan a llevar temprano en la mañana. Entonces mire lo que hizo Abraham. Abraham se levantó muy temprano y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Entonces, ¿cómo se empiezan a llevar cargas? Primero necesitamos un lugar, identificar un lugar. Ahí donde el Señor me habló, ahí donde Dios está tratando conmigo, ahí necesito regresar, necesito retomar mi relación y mi comunión con Dios. Necesito, bendito el nombre del Señor, regresar. El significado aquí es, mire lo que dice. Le puse la palabra porque creo que es bien importante. Fue al sitio donde había estado, pero la palabra 853 dice que fue como una entidad espiritual a un sitio donde él había sido ministrado y donde él había ministrado, a un sitio donde Dios le había puesto orden, a un sitio donde él encontró el reposo por causa de la presencia del Señor, allí donde él fue restaurado. Acuérdense que lo que este versículo está diciendo es que él se levantó temprano en la mañana y se salió de su casa. Perdónenme, esto no es en su casa. Él fue a un lugar donde había tenido un encuentro con Dios. Y dice la palabra del Señor que aquí sucedieron todas estas cosas. Restitución. Ahí Dios le señaló lo que iba a hacer. Y ahí Abraham se comprometió nuevamente con el Señor a servirle. Ahora, cuando usted mira esto, dice, fue al sitio donde había estado delante de ¿quién? Del Señor. Ok. Quiero seguir con el próximo versículo, 28. Estaba ahí con el Señor, pero dice la Biblia que dirigió la vista ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. Perdónenme, hermano, en ese punto, él sabe que Dios está, según ese versículo, ejecutando sus juicios. Pero él de todas maneras, en la mañana, se levantó para tener un encuentro con Dios. Entonces, meditando cómo le hablaba a los padres, al margen de que uno pueda estar viendo
que Dios está ejecutando juicios, nuestra tarea es regresar al lugar donde tuvimos un encuentro con Dios. Y darle al Señor, bendito Dios, la oportunidad de volverle a ministrar a nuestro espíritu y darnos nosotros mismos la oportunidad de restablecer. O sea, mire hermano, perdóneme por lo que voy a decir ahora. No es posible que nosotros veamos que esta nación que fue, perdóneme, usted no me diga que usted es guatemalteco, que usted es mexicano, y que yo soy cubano, porque definitivamente a los que pensamos así nos deberían de devolver para nuestros países. Aquí fue donde Dios nos plantó. Y aquí Dios nos ha dado casa, aquí Dios nos ha dado familia, aquí Dios nos ha dado su bendición. Nosotros deberíamos de sentir por el lugar donde estamos viviendo. Y deberíamos de ver que nuestro país está ardiendo como Sodoma y Gomorra. A punto de arder, hermano. A punto de derramarse unos juicios descomunales. Aquí le estoy presentando el futuro. El futuro es la gran tribulación. Dice la palabra del Señor, y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Si usted, perdóneme, yo pudiera conectar esto rápidamente con Apocalipsis y recordarle que hubo un ángel al que se le dio llave para descender del cielo y abrir los fosos del abismo, y dice la Biblia que los abismos escupían humo. Claro que esto cayó del cielo, fuego cayó del cielo. Pero yo necesito que usted recuerde que esto es lo que va a suceder al final. Después de la batalla cósmica de Gog y Magog, o sea, rapto, comienza la tribulación, 3 años y medio, gran tribulación, los otros 3 años y medio. Luego Armagedón, la batalla de Cristo contra el anticristo. El anticristo y el falso profeta son lanzados en el lago, bendito Dios, de fuego. Satanás encadenado por 1000 años, gobierno milenial de Cristo por 1000 años en la tierra. Al finalizar el gobierno de Cristo en la tierra, 1000 años, Satanás es vuelto a soltar y hay una guerra cósmica. La Biblia dice, y Pedro profetiza, que la tierra será consumida en fuego. Entonces, miremos unos minutos. Él está parado. ¿Sí está mirando esto? Dice la palabra del Señor que el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aquello era un horno de fundición, o sea, todo estaba siendo reducido a la nada, todo estaba siendo derretido. Pero todavía este hombre estaba ¿dónde? En el lugar donde había tenido un encuentro con Dios. Ok, entonces quiero mostrarle este otro versículo, el 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, y quiero que usted observe la palabra 8:53, Dios destruyó entidades espirituales. Dice la Biblia, se acordó, y aquí en esta palabra se acordó, Él como una entidad espiritual, se acordó Dios de quién, por favor, de Abraham. E hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Si usted lee ese versículo y lo lee como yo lo leí, a mí me parece interpretar que fuego estaba cayendo del cielo cuando Dios lo sacó de allí. No sé qué usted interpreta. No, hermano, es que el capítulo 18 dice que los ángeles lo sacaron y le dijeron, vamos, que ya raya el alba. Pero cuando usted lee este versículo dice, ok, 27, Abraham se levantó, ¿y a dónde fue? A orar al sitio donde había estado delante del Señor. Dice el próximo versículo que miró la ciudad, y dice la Biblia que la ciudad estaba ardiendo en fuego. Próximo versículo, dice la Biblia, y aconteció que cuando Dios estaba destruyendo estas ciudades, se acordó Dios. ¿De quién se acordó Dios? De Abraham,
e hizo, ¿qué dice aquí? Salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Esos 3 versículos para mí, hermano, han sido una nueva lectura. Y les explico por qué. Porque tienes y es posible de que haya familias tuyas que estén bajo juicio. Y una levantada temprana tuya pueda significar que Dios se acuerde de ti. Porque Dios dijo, yo sé que Él le va a enseñar a sus hijos y a su familia a que me sirvan a mí. Se lo dejo ahí. Yo sé que algunos ahora la cabeza la tienen que tener loca, porque usted todo lo que leyó en toda su vida es que antes que se cayera el fuego, Lot fue sacado. Pero estos 3 versículos dicen que no fue así. Estos 3 versículos lo que dice es que estaba cayendo fuego y se levantó un hombre a llevar la carga, bendito. Y yo en el nombre de Jesús reclamo, hermano, a los varones de esta casa que se vuelvan cabezas para bendecir. ¿Cómo uno bendice? Siendo bendecido uno. ¿Qué necesitamos? Encuentros con Dios. ¿Qué necesitamos? No darlo todo por perdido, bendito el nombre del Señor. ¿Qué necesitamos? Creer, bendito Dios, que todavía Dios tiene puesto una palabra de bendición sobre nuestra vida y levantarnos en el nombre del Señor Jesús, hermano, y hacer lo que hizo este hombre. Yo les dejo los versículos. Usted interprételo como usted quiera, pero definitivamente esto tiene una nueva lectura para usted. Ahora, quiero que usted vea este versículo. Ok, déjeme mostrar, ya usted vio, déjeme regresar, deme un minuto, déjeme regresar aquí a esta expresión, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su familia después de decir que guarden, solo por mandarle a la familia. Ahora miren lo que dice, pasaron un montonazo de años más, ¿verdad? De hecho, la Biblia no registra que Abraham y Lot se volvieran a encontrar nunca más. Pero Dios es tan fiel, hermano, que mire lo que dice este capítulo y este versículo. Deuteronomio 2:9. Usted se acuerda que Dios le dijo: destruye a todos los pueblos de la tierra, por nombre y por apellido. Digo, no deje a uno con vida. Pero viene el Señor y mira lo que le dice, bendito el nombre del Señor, a los israelitas, muchos años después, cuando ya Dios los sacó de Egipto. Son una nación de 3 millones de habitantes. Viene el Señor y le dice: el Señor me dijo, y eso fue lo que le dijo Moisés, el Señor me dijo: no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión. Escuche, pues he dado a Ar, a los hijos de Lot, por posesión. Pero entonces ese versículo lo que dice es que Lot, que no era hijo, recibió enseñanza de parte de Moisés. Y solo porque Abraham le enseñó a ser un hombre temeroso a Lot y a andar en los caminos del Señor, Dios sella no un pacto con Lot, sino con Abraham. Y le dice ahora a los israelitas: háganme favor, a los descendientes de Lot no me los puede tocar. Ok, ese es el 2:9, pero mire, y ese es con los hijos de Moab. Y mire el 2:19 lo que dice: cuando llegues frente a los hijos de Amón, hazme favor, Israel, no los molestes y no los provoques, porque no te voy a dar nada. Bendito el nombre del Señor. Hermano, esto es impresionante por un hombre. Piense lo que Dios sería capaz de hacer por usted cuando usted ya no esté.
Y estoy hablando de más de 430 años después. Viene Dios y se para y le dice a Israel: no los provoques, no los molestes. En otras palabras, a ellos no los puedes tocar. Yo les di el territorio, la tierra, y no se la puedes quitar. ¿A quién le estaba diciendo eso Dios? Al mismo Israel. Al mismo Israel que Dios le había dado la orden de ir y poseerlo todo. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Aquí tienes ¿cómo es? No los puedes tocar. Le dejo estos dos versículos, hermano. Esto es impresionante. Yo no sé si usted, pero yo estoy viendo cosas así a largo plazo, a largo futuro. Y estoy pensando, qué misericordia la de Dios, ¿verdad? Para proteger a toda una familia, solo porque un hombre enseñó la palabra. Ni siquiera porque la obedecieron los otros, no, solo porque él dijo a sus hijos y a sus familiares, cada vez que tuvo la oportunidad: sean temerosos del Señor, aprendan a servir al Señor, aprendan a buscar el rostro de Dios. No, eso es pecado, eso a Dios no le agrada. Solo por pararse, tú sabes, en la brecha y decir no. Es impresionante, hermano, cómo esto trasciende en el mundo espiritual. Ok, entonces, perdóneme que yo estoy emocionadísimo. Y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel. Ahora esto es antes, un poquito antes de los dos versículos. Yo le puse los dos versículos para que ustedes lo vean, pero yo quiero mencionar esto. Aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de una servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió ¿a quién? Subió a Dios. ¿Me quieren traer un momentito la pizarra, por favor, rapidito? Ok, 2:24. Quiero que usted observe. Oyó, lea mi Biblia, si es posible. Oyó Dios su gemido. Y se acordó Dios del pacto que había hecho. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Léalo bien despacito. Dios puso un pacto. El pacto que puso es un pacto de su carne, bendito el nombre del Señor. Se sacrificaban ovejas, pero es el pacto de su sangre y de su cuerpo. Dice la palabra del Señor que ellos escucharon, o ellos clamaron, gimieron, y Dios, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Cuando ellos lloraron, gimieron, gritaron, dice la Biblia, Dios se acordó. En el original hebreo eso significa poner una marca para que seas reconocido. Rápidamente, dice la Biblia: y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Ok, quedémonos unos minutos. Eso significa Dios los conoció. Pero en el original hebreo, cuando usted lee tenerlos en cuenta, es propiamente asegurarme al verlo. Es una observación de cuidado y de reconocimiento. Ok, ¿a quién estaba observando Dios? ¿A quién estaba reconociendo Dios ahí? ¿A quién estaba reconociendo? A la descendencia de Abraham. Yo diría, estaba reconociendo, al ver a los hijos, estaba viendo al Padre. ¿No ha visto alguna vez usted a un hijo que se parece tanto al Padre que uno dice, ¿cómo se parecen? 2 gotas de agua. ¿Sí o no? Sí, o sea, ok, yo sé que no es así,
Porque Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, Jacob es el padre de 12 hijos, bendito el nombre del Señor. No es así como estoy diciendo, pero en el orden espiritual sí lo es. Porque qué cosa es lo que va a suceder, hermano, cuando las vírgenes vengan y le digan al esposo, ábrenos la puerta y déjanos entrar. El esposo desde adentro le va a decir, dame una buena razón por la cual yo te debo de abrir la puerta. Echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos maravillas. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, no os conozco. Aquí, ¿qué hizo Dios? Los conoció. Pareciera ser que Dios estaba ausente. O sea, Dios no estaba ausente, Dios es omnipresente. Pero en otras palabras, los conoció significa, ok, ahora voy a hacer la obra que ustedes necesitan. Pero ¿y a quién Dios le hace la obra? A los que conoce. Entonces yo quiero dejar esto en su corazón, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Romanos 8:30 en adelante. Entonces miremos unos minutos este versículo. Miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Lo primero que hizo fue tenerlos en cuenta. ¿Pero por causa de qué, hermano? De un padre que él les enseñó el mandamiento. ¿Se acuerda que 2 diapositivas atrás Dios le dijo a Israel, ni los molestes ni los provoque? En otras palabras, no los molestes y no los provoque, de manera que ellos reaccionen y tú encuentres la oportunidad de irles encima y acabarlos. No. Yo a ellos le di la tierra y no quiero que los moleste. Entonces, ahora aquí, vea el antecedente de los hijos en la línea directa de Abraham. Porque aquí estamos hablando, hermano, de 430 años. Ok, perdóneme, si usted no está convencido, déjeme mostrarle el versículo. Aquí estamos hablando del tiempo en que los hijos de Israel vivieron en Egipto, fueron 430 años, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Ok, ¿cuántos años estuvieron? 430 años. Pues nosotros necesitamos mirar las cosas que acontecieron en Israel. También, dice la Biblia, deberían de quedar para nuestro ejemplo. Entonces mire esto. Esto fue el tiempo en Egipto. Ahora, como dice Roberto, que digo yo, y yo digo, como usted lee tanta Biblia como yo y más también, usted ha de recordar que ¿cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? El último profeta menor. ¿Quién? Tiene hasta miedo mirar su Biblia, hermano. Bueno, déjeme ponerlo aquí. Ok. Y entonces, hasta Mateo. Ok. De aquí a aquí hay 400 años de silencio. Y me están faltando 30. Los 30 de Jesucristo hasta comenzar su ministerio. Entonces, oportunidad número 1, oportunidad número 2. Pasaron 430 años, visitación. Pasaron 430 años, visitación. Hermano, ¿qué me quiere decir usted con esto? Entonces me acuerdo que el Señor Jesús estaba llorando en un monte
y diciéndole a Israel: Israel, te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, sin embargo no reconociste el tiempo de tu visitación. Ok, aquí había una cabeza. Ok, vamos a empezar con Abraham. Después de eso, porque usted se acuerda que también es mencionado, déjeme ponerlo aquí. Ok, cabeza, Abraham. Ok, Isaac. Eso es para que usted no se le olvide. Esas son cabezas. Jacob. Aquí están los 12 hijos de las tribus. Son cabezas. Pero en la visitación viene la cabeza de Abraham. Viene la cabeza de Isaac. Viene la cabeza de Jacob. Viene la cabeza de los 12 y viene la cabeza de todo varón. Pero no reconocieron a la cabeza. Bueno, el centurión sí reconoció la cabeza, bendito el nombre del Señor. Solo le presento el diagrama porque, ok, ahora mi punto es este. Digo, mi punto porque una de las cosas que a mí me preocupa precisamente es que nosotros entendamos que una visitación de Dios establece orden porque hay una cabeza. ¿Quieres que Dios visite tu casa? Entonces tiene que aparecer una cabeza. Aparece la cabeza, viene el orden. Se acaba el caos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la antítesis del tabernáculo, verdad? Caos, del caos, ¿sí? Desorden, la vacuidad y las tinieblas. Ok, piense por unos minutos qué vivió Israel aquí adentro. Y el Señor lo saca. La experiencia de ellos en el desierto es una experiencia gloriosa. El domingo, mientras que estaba ministrando, dije: hace mucho rato que yo no oigo a un predicador decir: el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo dijo. Hoy la mayoría de los ministros se llenan la boca hablando ellos de su propio pensamiento y de su propio corazón. Entonces, yo quiero que miremos aquí unos minutos el diseño de Dios, porque yo tengo en mi corazón el decirle a la iglesia que nosotros necesitamos que el orden se establezca y el orden entra por la cabeza. Así que si el orden entra por la cabeza, una de las cosas que quiero con la que te quiero bendecir es que cuando Dios instituyó cabeza a Abraham, no tenía a nadie que pastorear, a nadie que enseñar, a nadie que decirle, pero ya él había dispuesto en su corazón mandar a sus hijos: sirvan al Señor, tengan temor de Dios en su corazón. Guárdense de pecar contra Dios, guárdense de pecar contra la palabra, contra la ley, contra el mandamiento de Dios. Y permita a Dios que de alguna manera nosotros regresemos ahí. Amén. Entonces, yo quiero, ya yo le presenté este versículo. Yo quiero regresar unos minutos a la lectura de Éxodo 2:23. Aconteció que pasado mucho tiempo, déjenme explicarle qué es lo que hace el mucho tiempo. El mucho tiempo crea una costumbre. Él le puede mostrar. Si mira, hermano, entraron 70 personas
Y a la salida eran 600,000 hombres armados mayores de 21 años. Estamos hablando que por cada uno de ellos al menos 3. Y estamos hablando de 6 por 3, 18, o al menos 4, papá, mamá, dos hijos, y él 4, 6 por 4, 24, 2,5 millones de personas. Esa es la cuenta. O sea, en 430 años. Para empezar, no había ni ley. Escuche, no había ley. No había palabra. 430 años metido dentro de una comunidad. Me impresionó que para ministrar la ofrenda estuviera hablando de toda la brujería y de toda la hechicería. Hermanos, ¿sabes lo que nosotros venimos arrastrando a nivel ancestral? Y muchos de nosotros, hermanos, terminamos actuando, tomando decisiones y no nos damos cuenta que a nivel ancestral lo que traemos es de nuestra comunidad, de nuestra familia, unas ministraciones que el Señor las reprenda, que para nada son de Dios. Y Dios, una de las cosas que le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 28, yo no te escogí por cola, yo te escogí por cabeza. Ahora, usted pudiera agarrar Deuteronomio 28 y ver todas las características de una cola. Pero se es cola por ser desobediente y rebelde. Se es cabeza cuando uno viene al orden de Dios. Y lo primero que se planta en el corazón de uno es ser temeroso de Dios. Y enseñárselo a la próxima generación. No puedes hacer esto, a Dios no le agrada. Esta es la manera de servir a Dios. Así es como tienes que hacerlo. Y no se trataba, please, vos querés. No, es un mandamiento. Mandamiento es mandamiento. Obedezca o no obedezca es una orden. Entonces te lleva a las consecuencias. Ahora, yo quiero bendecirlo de nuevo. Pasó mucho tiempo. Imagínese usted, hermano, 430 años. Ahora yo me imagino, hermano, que en Israel tuvo que haber un legado espiritual tan fuerte que cuando ellos se vieron donde se vieron, ellos no clamaron al Dios Sol, ellos no clamaron a otro Dios que a su Dios. Pero me imagino cómo tienen que haber pedido. El Dios de nuestro padre Abraham. ¿Y quién les habló de Abraham? El Dios de nuestro padre Isaac. Usted se imagina, hermano, sus padres no sirvieron a Dios. De ahora en más, el tiempo que Dios nos permita vivir, amén. Los hijos que Dios nos permita vivir y ver, amén. Los nietos y si Cristo viene antes, mejor todavía. Pero como yo no sé, les estoy ministrando esto. Su vida puede impactar generaciones delante. Y como hoy los muchachos con 15 años tienen hijos, no se piense que para ser abuelo usted se va a poner viejo. No, de repente algún perverso de la familia dice, me voy con mi mujer o me voy con mi marido y se va de la casa. Pero usted no se entristezca. Usted salga por la mañana a llevar la carga. Y aunque usted sabe que donde está su queridísimo familiar, ahí está cayendo fuego, tenga presente que Dios tiene una promesa contigo, bendito el nombre del Señor, y tiene una palabra que Dios ha dicho que Él va a cumplir de todas maneras. Y si Él lo tiene que sacar de medio del fuego, cayendo fuego, Dios lo va a sacar y lo va a dejar afuera con vida, bendito el nombre del Señor, porque esa es la palabra de Dios. Uno no los quiere ver así, pero te ministro para que se te salga la angustia en el nombre del Señor Jesús. Me pasó mucho tiempo. Y en ese tiempo ellos se volvieron esclavos cuando eran príncipes. O sea que en el tiempo, porque yo necesito irle ministrando, en el tiempo cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos
Los príncipes se vuelven esclavos. Y se vuelven esclavos de potestades. Esta es una potestad terrible. Entonces, mire el próximo versículo. Oyó Dios su gemido y se acordó. Miró Dios a los hijos de Israel y Dios, hermanos, los tuvo en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos quieren que Dios los tenga en cuenta. Ay, Señor, ayúdanos. Hermano, lo que está por derramarse sobre la tierra es impresionante. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que de veras le estoy suplicando a Dios que esa palabra sea para nosotros. Que Dios nos tenga en cuenta, pero no para derramar juicio, sino para sacarnos. Bendito el nombre del Señor. Ok, ya le puse esos versículos y ese también, entonces quiero mostrarle porque este, ¿sabe? Me impresiona tanto, hermano. Ya voy a terminar, son las 24 minutos. No las 10, sino las 9:24. Ahora bien, las promesas hechas a quién, por favor. A Abraham, ¿y a quién? Y a su descendencia. Y mire cómo dice Pablo, no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas. Eso es uno de los misterios tremendos. Porque Cristo es la descendencia de Abraham y al mismo tiempo es la cabeza de Abraham. Hermano, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí, ¿no será que esto es un círculo virtuoso? Y no sé cuántos quieren estar en él, pero yo quiero estar en él. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Fíjense que se está hablando de un padre y se está hablando de un hijo. Y los dos son cabeza. Es más, Cristo es la cabeza de Abraham. Pero entonces miremos este versículo, hermano. El que le sigue es bellísimo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde, aquí. La ley que vino 430 años después, dice la Biblia, no puede de ninguna manera invalidar un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular una promesa. O sea, pasado estos 430 años, vino ley. Pero después que vino la ley, lo que dice la palabra del Señor es que la ley no puede invalidar un pacto de Dios. El pacto de Dios era una promesa. Entonces, esclavitud. No, voy a empezar aquí adelante. Aquí adelante que no tengo espacio. Promesa. Los hijos en esclavitud. La ley los condena, porque la paga del pecado es muerte, pero viene la cabeza, que es la promesa. Aunque la ley te mate, la cabeza, que es la promesa, te da vida y te bendice. ¿Cuántos le quieren dar gracias al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso las cabezas necesitan cabeza, necesitan revelación. Porque si las cabezas no tienen esta cabeza, ellos son cabeza, pero para ministrar muerte. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? No sé ni por dónde ando aquí. ¿Cuántos me quedan?
cuántas diapositivas. ¿Me deja darle todas las diapositivas que tengo aquí? Deme un chancecito. Porque se acordó, miren lo que dice el salmista, porque se acordó de su santa palabra. Ni siquiera ahora dice la Biblia que se acordó de Abraham, sino que se acordó de ¿qué? De su santa palabra. Porque me puse a escudriñar las escrituras y necesito un poquito más, necesito ver un poquito más. Entonces no es solo que se acordó de Abraham, no es solo que se acordó de los hijos de Abraham y los reconoció, sino que en lo más profundo, bendito Dios, del corazón de Dios, lo que dice aquí la Biblia es que se acordó de ¿qué cosa? De su santa palabra. Así que no tendríamos que decirle a Dios, acuérdate de mí. ¿Qué padre se olvida de un hijo? El Señor, porque el Señor dijo, papá y mamá te pueden dejar y te pueden abandonar. Yo con todo te voy a recoger. Pero sí tendríamos que quizás decirle al Señor, acuérdate de tus santos pensamientos. Gloria a Dios, cuánto le dan gloria al Señor. Acuérdate, decirle al Señor, por favor, acuérdate de tus santos pensamientos. Mire hermano, mire, acuérdate de tu cántico sobre nosotros. Acuérdate, Señor, de tu consejo, de tu designio, de tu orden y de tus promesas. Dice la Biblia, se acordó de su santa palabra dada a ¿quién? A Abraham. Y ahora le explico. ¿Se acuerda que empezamos leyendo la Torre Amac que dice, yo no le puedo ocultar a Abraham puesto que va a ser una cabeza? Pero mire cómo dice aquí, era una cabeza que era ¿qué cosa? Siervo. Siervo. Uno dice, ¿cómo no entiende esto? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero que se vuelva rema para ti. En una cabeza, pero siervo. Dios santo. El 43, sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos. O sea que a través de Abraham, Dios hizo pueblo e hizo escogidos. De una vez quiero decirle que a través de Abraham, Dios hizo a Israel e hizo a la iglesia. Y eso no me lo estoy inventando yo. Lea Romanos capítulo 4. De él salieron las dos líneas. La línea de la ley, bendito el nombre del Señor, y nosotros la iglesia, viviendo la gracia, los escogidos de Dios. Ok, Salmo 136, 23, se acordó de nosotros en nuestra humillación. Ahora, ¿qué va a provocar que Dios se acuerde de nosotros? ¿Qué dice aquí? La humillación. Porque para siempre es qué cosa, y estamos en el año de la misericordia, porque por la eternidad es qué cosa, su misericordia. Bendito el nombre del Señor. 136, 24, y nos rescató ¿de quién? De nuestros adversarios. En el original hebreo es nos rescató de la tribulación. Nos rescató del día de la angustia, nos rescató del angustiador, nos rescató de la tribulación. Y de nuevo dice, porque para siempre, por la eternidad, es su misericordia. Y misericordia es todo eso que usted ve ahí: amor, favor, fidelidad, gloria, gracia y voluntad. Que el Señor me lo bendiga mucho, hermano. Hasta ahí la palabra que el Señor me dio, y créame que me siento estremecido, créame que me siento conmovido por la presencia de Dios y por su palabra. Que Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Les amo, hermano, y anhelo de todo corazón que usted alcance la medida de fe para creer a Dios y creer a sus promesas, porque Él es fiel. Él cumple el pacto. El pacto es con un hombre y con su descendencia. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie
Yo quiero orar por usted. Santísimo Dios. Si le cree al Señor, hermano. Varones de Dios que están en este lugar le creen al Señor. Los futuros padres le creen al Señor. Bendito el nombre del Señor. Ramasai, alabasenda, Rama Maira la babasorebe. Rama la bayira la banda la masara la bay. Señor, danos el carácter de una cabeza. Danos el carácter de una cabeza. Señor, levanto mis manos porque quiero alcanzar esa medida, Señor. Quiero aprender, Señor, día a día contigo, viviendo, Señor, bajo sujeción. Aleluya. Tú conoces, Señor, predeterminadamente lo que está en nuestros corazones. Rama arriba, Rama Aralabasai. Tú sabes, Señor, cuando realmente hay disposición en nuestro corazón de obedecerte. Cuando, Señor, el servirte no es una expresión de nuestro labio, sino del corazón. Tú lo sabes. Y te estoy suplicando, Señor, que esto regrese a nuestro corazón. Yo no puedo cambiar la vida de mis hijos, pero sí puedo dar órdenes de que obedezcan a Dios, de que amen a Dios, de que sirvan a Dios. Sí lo puedo hacer. Sobre mí descansa, Señor, tu palabra, y sobre mí descansan, Señor, tus promesas. La ley, Señor, nos condena. Aleluya. Pero vino, Señor, la gracia. Aleluya. Y la ley no puede, Señor, invalidar una promesa, Señor, dada. Primero, Señor, quiero darte gracias porque tengo Padre de mi espíritu, tengo Padre de mi alma, tengo Padre de mi cuerpo. Quiero darte las gracias, Señor Dios. Gracias, Señor, por las promesas que vislumbro, Señor, a través de tu palabra, los privilegios, Señor Dios. Y te pido, por favor, que tú nos ayudes a crecer. Ayúdanos a movernos, Señor, en el ambiente. Oro y ralabar a la basara, la bayira, la banda. Para que tú levantes, Señor, en esta casa hombres en toda la extensión de la palabra, cabezas, siervos. Rama para la bajara, la banda, la basanda. Oh, Rama, ay, Kira, la basorebe. Hombres, Señor, oh Dios, que se levantan temprano a llevar las cargas. Señor, estoy ministrando una palabra apostólica que es el resultado, Señor, oh Dios, de una revelación para que nuestros hijos sean guardados, Señor, de los juicios. Y aún en medio de los juicios, si alguno, Señor, oh Dios, va a estar en la gran tribulación, sea, Señor, sacado en el nombre de Jesús, pero que quede el testimonio, que quede el pacto, que queden tus palabras santas habladas. Te lo ruego, Padre, por favor.
Te lo suplico, Señor. Señor, echa fuera toda tristeza, todo abatimiento, Dios mío, por causa, Señor, de la rebelión de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te estoy rogando, Padre, que tú tengas misericordia y tú nos visites. Nuestros hijos salgan de la esclavitud, Señor, en el nombre de Jesús. Y vengamos, Señor, a la esperanza, Señor, de vida, bajo la promesa, Señor, oh Dios, porque la ley, Señor, no puede invalidar pacto y promesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, alabar, rabair, alabasanda. Quiero que